primera ponencia de esta jornada. Agradecemos ante todo la presencia de Pedro Antonio Vera Caballero, cordobés nacido en Peñarroya, Pueblo Nuevo, pero que ha tenido toda su labor docente y estudios en Cataluña. Es ingeniero técnico en máquinas eléctricas, ha sido profesor de la Universidad en Historia Contemporánea de la Universidad de Tarragona, de la que es profesor emérito, y entre sus principales publicaciones tiene, por ejemplo, La Revolución de Septiembre de 1868 en Tarragona, La oposición al franquismo en la comarca de Tarragona, La España raptada, la formación del espíritu nacionalista, y de próxima publicación, La historia que cuentan los nacionalistas, los libros de texto en Vascongadas y Cataluña, así como de intervenciones militares de España durante el periodo 1857-1866 y la política exterior de España en los siglos XVIII y XIX, de la Guerra de Sucesión al desastre de 1898. Bueno, sin más dilación les dejo con él la ponencia y después abriremos un turno de debate. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿se oye bien? ¿Así? ¿Se oye bien? Ustedes son los que tienen que mandar en esto, porque yo, claro, no me escucho. Bueno, la conferencia que tengo el gusto de compartir con ustedes, las reflexiones que tuve el gusto de compartir con ustedes, lleva por título El Imperio Español, de Carlos III y sus hombres claves, Floridablanca y Aranda, que tenían serias diferencias, tuvieron los dos mucho poder, pero tenían serias diferencias en cuanto a la conservación y estructura del Imperio Español, a Carlos IV, el válido primer ministro, Godoy y Napoleón, que fueron los dos enterradores del Imperio Español, ¿no? Es una época, por lo tanto, muy densa en historia, en hechos y en emociones. Incluso todavía, yo al menos me sorprendo de cuando lo estudio, o sea, quiero decir, me conmuevo profundamente de ver lo que nos pasó. No conozco yo en la historia un imperio que se repunte así, bueno, imperio de características distintas, el soviético a partir de la caída del muro de Berlín y tal, pero claro, eso era otra cosa, el imperio contiguo, tenía territorios contiguos. Lo nuestro era otra cosa, lo nuestro fue el descubrimiento, un imperio que duró 3 siglos. Es un caso histórico de... El siglo XVIII es el siglo del despotismo ilustrado. Yo he llegado un poco tarde a las ponencias porque me dijo otra vez aquí, los GPS y las carreteras no coinciden, están hechas, no es un desastre. Pido perdón por haber traído las interesantes ponencias. Pero es el siglo del despotismo ilustrado. He visto que había mucha materia, aquí los conferenciantes anteriores estaban dando muchos elementos para poder debatir sobre el despotismo ilustrado. En esencia, los gobernantes del siglo XVIII, digamos los borbones de la Casa de Borbón, todos van a aplicar unos principios genéricos que va a ser una hacienda sana. La hacienda sana significa procurar estimular la base productiva de riqueza para poder eso que se realiza. Hay dos cosas en la vida ciertas, es que te tienes que morir y te tienes que pagar impuestos. Para que la gente pagase impuestos, poder recaudar impuestos mientras más mejor, que los gastos aumentados exponencialmente. Un ejército y una marina poderosa, porque Blanca llega a decir la única forma de que los tratados internacionales se respeten es teniendo una marina poderosa. Eso. Detrás de lo diplomático está siempre el general, no está la ONG, perdón. O sea, está siempre la fuerza para mantener los principios. Entonces, los intereses de Estado
requieren de justicia, de principios, de intereses y de oportunidad. Hay veces que teniendo razón y teniendo justicia, pero la oportunidad es adversa y se puede conseguir, y por lo tanto hay que esperar oportunidad mejor. Todas esas cosas son los intereses de Estado en este pueblo estudiante. Y decimos también que en la época del 18, el despotismo ilustrado, se buscará una iglesia dócil. No será una época donde ciertas élites tengan sentimientos antirreligiosos, hay que destruir a la infame por la iglesia, escrito en clave, ¿no?, por una serie de personas. Me llevaría mucho de analizarlos, pero sino una iglesia, los reyes, la teoría del regalismo, la teoría de Pedro Campomanes, ¿no?, el tratado de la regalía, de desamortización. En definitiva estaba la idea de que la iglesia tenía excesivo poder económico y las monarquías necesitaban recuperar, aumentar su poder político y económico pasado por recortar alas a la iglesia y aprovechar esos bienes económicos que a veces estaban económicamente bien explotados, pero a veces no, pero sobre todo tenían una autonomía política con respecto a la corona que no le interesaba. Y ahí estaba el caso de los jesuitas, ¿no?, la expulsión de los jesuitas, que una cosa fue la expulsión de los jesuitas y extinción de los jesuitas en Europa, y otra cosa fueron las consecuencias de la extinción de los jesuitas en América, lo que nos implicó para nuestra historia. Bueno, podemos definir el siglo XVIII como un siglo de intensa recuperación, visto en perspectiva, en un siglo de recuperación. Los dos periodos monárquicos de Felipe V, muy largos, Fernando VI corto, pero con Carvajal, bueno, solo hablar de un hombre clave de Felipe V es Patiño. Patiño era, que son hombres, en nuestra época estamos acostumbrados a hablar de políticos, casta política, pero yo creo que cuando estudiamos la historia tenemos que hablar de políticos y de estadistas. Ese concepto que es tan difícil para nosotros, es casi, estamos a ayuno de herramientas a la hora de... ¿Nos atrevemos a decir cuántos estadistas tenemos hoy en España o en la misma Europa? Patiño, pero y Fernando VI, que tuvo a Ensenada, al marqués de la Ensenada, al riojano marqués de la Ensenada, menudo era, y Carvajal, que no era tampoco, no era moco de pavo. Y por supuesto Carlos III pues cortó, claro, con Floridablanca, con Aranda, con Campomanes, o sea, unos hombres de una categoría. Y aquí se hablaba antes de que la ilustración, claro, ilustraciones hay muchas, muy diversas. Lo mismo que el liberalismo hay muchos. Una cosa es el liberalismo jacobino y otra es el liberalismo inglés, de la Revolución de 1640, y otra cosa que inspira el liberalismo estadounidense, de los papeles del federalista, de la República hasta de Colombia. El liberalismo hay mucho. Por eso quiero decir que si miramos todas estas cosas en perspectiva, podemos ver una serie de variables de población. Solo hay que darse una vuelta por Galicia y ver los años, las fechas en que están hechas los hórreos. Galicia, Asturias, el maíz, mayor cantidad de alimentos para guardar, mayor población, mayor producción. O sea, solo hay que mirar eso, la fecha de los hórreos. Y se verá que el siglo XVIII es un siglo de intensa recuperación. Comercio con América, creación de compañías, desde 1765 nuevos puertos pueden comerciar libremente con América, 1778 ya todos, o sea, por lo tanto, intensa recuperación. Intensa recuperación en América, creación de virreinatos, creación de zonas autónomas de defensa, porque América es enorme, son unas distancias enormes que todavía nosotros hoy no podemos pensar. Tenemos que hacer un esfuerzo inaudito para hacernos cargo de las extensiones territoriales de América. Pues imagínense ustedes en aquella época. Una serie de problemas nuevos que los gobernantes le van dando solución. Es un siglo XIX, no sé, era para pensar en ser optimista. Sin embargo, van a suceder dos cosas. La muerte de Carlos III, que dejó dicho a su hijo Carlos IV de Floridablanca, tenía que ser el hombre clave que tenía que conducir la situación, tenía que ser el secretario de Estado, el primer ministro. Pero claro, Carlos IV no era como su padre.
Carlos III. Y sobre todo su mujer, pues era una mujer. María Luisa odiaba a Floridablanca porque Floridablanca sabía de los amoríos reiterados que tenía María Luisa. Entonces, claro, y lo odiaba. Estaba por destruirlo por aspecto personal, meramente. A Floridablanca, Jovellanos, o sea, cualquier persona decente y valiosa que hubo en la España de Carlos IV tuvo el ojerizo de la reina María Luisa. Es dramático, es dramático. Y de Godoy. La época de 1789, que se abre con la Revolución Francesa, con el nuevo rey Carlos IV, la reina que tiene mucho poder, María Luisa, y el hombre de la situación, que va a ser Godoy, fundamentalmente, la cerramos en nuestra exposición en 1808, con la invasión napoleónica y con el inicio de la guerra de la independencia, en la crisis. Pues luego ya, a partir de aquí, en América pues se van a abrir procesos con la crisis de la cabeza del imperio, a pesar de que se hizo 65 diputados, hubo resistencia en la Corte de Cádiz por dar representación a los americanos, pero se les dio, pero se decía, contamos a la población, a toda, pero y a los indios, y a los esclavos, se contó con que se le daba representación solo a los criollos, ni a los indios ni a los esclavos. Pero bueno, eso también pasó en la Constitución americana, a los esclavos tampoco se les dio a la hora de pagar y tal, no se les dio, contaron como 3/5 partes de los que no eran libres, no se nombraban. O sea, digamos que es un tema no solo de los liberales de Cádiz, es un tema de las Cádiz. Pero es cierto que en América, a pesar de que América, alegar la tesis, América lo hubiéramos conservado si no hubiésemos quebrado, nuestro Estado no hubiese quebrado, la cabeza no hubiese quebrado y no se hubiese entregado con armas y bagajes a Napoleón desde 1800, ya como mínimo, pero antes de 1796. Porque España tenía una serie de los poderes, tiene muchos niveles. España tenía un poder ideológico, cultural, en América muy potente. Además estaba el problema de las castas, en las cuales los criollos estaban aterrorizados por el ascenso de las castas. Ustedes saben que hay un tema curioso, yo no sé por qué, pero que cuando se mezclan personas de distinta raza, se termina lo blanco comiendo a lo negro. Significa que cada vez son menos negros los que van saliendo, había 5 tipos de castas y cada vez son más blancos, ¿no es eso? Pero claro, eso es una realidad biológica, pero otra es cómo se traduce eso en una realidad social y política, ¿no? Eso tenemos problemas de miedo, los creólogos en Haití, en fin, eso es un problema que está ahí, las castas. Don Salvador de Madariaga, un hombre cultísimo de este país, de los cultos y bastante olvidado, le presta una gran atención al tema de las castas. Lo que sucede es que parece que eso no hablar, somos todos iguales, cada vez somos iguales, sobre todo ahora, pero entonces no. Entonces, por lo tanto, hay que pensar cómo se pensaba ahora, no cómo se piensa ahora. Los aficionados a la historia tenemos siempre la tentación de ver el mundo, vemos el pasado desde las preguntas que hacemos desde es inevitable. Y en virtud de eso, enfocamos unos ángulos, enfocamos otros. La mayor honradez es no negar los hechos, pero reconociendo que la interpretación de los hechos cada uno puede interpretar a su libre albedrío. O sea, punto. O sea, digo esto sobre el método de aprender historia. Corto y raso, una vez dicho esto. Entonces, la época de centrarnos en lo que fue en 1789 y 1808, vamos a analizar lo que fueron los intereses de Estado y los intereses nacionales. Interés de Estado, interés nacional. Estamos en una época que casi da vergüenza decir esto. Es más, si yo cuando yo daba clase a mis alumnos del mundo contemporáneo, pues muchos de este tío es un facho. Aunque hubiera sido un rojo comunista famoso, el jefe del comunismo en Tarragona, y parte del mundo universal, el comité central, el fruta, y bueno, pero claro, un tío que emplea ese lenguaje, automáticamente es un facho. Ese lenguaje, ¿quién va a hablar de interés nacional? Por Dios. ¿Quién va a hablar de interés de Estado? Pues eso no sé. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, España y las reformas ilustradas de Carlos III a Carlos IV y los procesos de enfrentamiento de 1789 a 1800. La época 1789-1808 se inicia con la Revolución Francesa y acaba con la Guerra de la Independencia. Son muchos años, ¿eh? Si ustedes miran 1789 a 1808,
tela marinera la de años que van. Si contamos las generaciones orteguianas en el periodo de los orteganos, fue algo espantoso. El siglo XVIII fue un siglo de intensa recuperación, pero la Revolución Francesa, y entre la Revolución Francesa de 1789 y 1808, lo perdimos todo. ¿Y podíamos haberlo recuperado? No es que no haya influencia, creo que sí, pero no lo hicimos. El periodo de guerra civil desde militares. Será un periodo de crisis global y de aparición de nuevas formas de lucha política, ideológica, entre los estados y en el interior de las sociedades. Las comunidades francesas contra las inglesas luchaban, no se luchaba de forma distinta como se luchaba en las guerras europeas. Los ejércitos reales tenían unos códigos, allí ya era otra cosa. Pero por supuesto la Revolución Francesa ya abrió un ciclo, las formas de combatir, formas de movilizar, formas, o sea que varió todo. Napoleón tuvo formas, nuevas técnicas, o sea que varió todo. La lucha ideológica adquirió un carácter tremendo en la política entre los estados y en el interior de las sociedades. En Inglaterra esto ya venía, en el Parlamento había serias discusiones, en España no. En España las discusiones estaban muy controladas por el poder político, por la Iglesia, pero todavía, si jansenistas, si más o menos jansenismo, más o menos legalistas, más o menos ultramontanos, más partidarios del Papa, ultramontanos y tal, pero también había lucha en grupos de poder, pero los seres humanos y los estados no se conforman nunca con el poder que tienen, su ambición es ilimitada, ¿no? Por lo tanto la lucha es eterna. Pero vamos, era lucha de otro nivel. La Revolución Francesa la Revolución Americana abre ya un tipo de guerra ideológica, de guerra y revolución ideológica, tanto en el interior de la sociedad como en el exterior. Y España pasará el poder de Carlos III, que estaba en la cúspide de su poder, en 1783, cuando se firma la Paz de París, en que Estados Unidos ha reconocido ya las 13 colonias independientes de Inglaterra, constituyen un país. España sale de esa guerra victoriosa, aliada de Francia contra Inglaterra, con el mayor poder que tuvimos nunca en América. No el poder imperial, el poder imperial era ya de Países Bajos, etc. Digo América. Es un elemento de tener fuerza. En el ámbito internacional se va a dar una crisis del equilibrio de poder que existía entre las potencias europeas a partir de la Revolución Francesa. El reforzamiento del poder de Francia como potencia terrestre será evidente y la Revolución Francesa lo irá acentuando. Cuando Napoleón llega al poder, su alta estrategia era esforzarse en su época de máximo poder en dividir Europa en dos imperios. Uno, el Imperio Occidente, dominado por Francia, y otro, el Imperio de Oriente, dominado y controlado por Rusia. Rusia, cuando en 1812 invade Rusia, no va para quedarse a Rusia toda la vida, va para obligar al zar Alejandro a que acepte la hegemonía y el poder de Napoleón en el Imperio Occidente. Y sobre Prusia, Alemania, Austria y tal. Pero obligarle a aceptar sus condiciones. Él ya tenía claro que Rusia no lo podía dominar, y era para eso. Lo que ocurre es que los rusos no lo aceptaron, los rusos no se rindieron y dijeron, bueno, has conquistado Moscú, ya te irás. Y no aceptaron el pacto implícito que Napoleón tenía. El proceso de expansión iniciado por la Revolución Francesa lo continuará la Francia imperial. El primer proceso de expansión fueron los jacobinos, los girondinos, y lo continuaron los napoleónicos. Los estados vasallos pasarán de ser repúblicas, en la época de los jacobinos y los girondinos, a monarquías mediatizadas y dominadas por Francia con reyes de la familia Bonaparte. Ahora es una época de nuevos problemas estratégicos, aparte de los del Caribe, que va a ser una lucha a muerte por introducirse Inglaterra en el Caribe, ya sabéis que era con Jamaica, en 1765 y tal, pero luego en 1797 nos quitó Trinidad, querían islas, porque claro, dominar el Caribe pues era dominar mucho. Los problemas siempre en el Caribe, que hasta entonces los problemas políticos habían sido en el Caribe, y el Caribe tierra firme, en la actual Venezuela, habrá otros nuevos. En el Plata, la expansión portuguesa
favorecida por su estado protector Inglaterra, de cara a subir al Perú, atravesando los Andes y subir el Perú. Y luego las nuevas técnicas de navegación, pues por supuesto, franceses e ingleses podían llegar al Pacífico ya, a través del Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, las marinas van a ser forma de enfrentamiento. Es la época que comienza ya los combates, comienzan las presiones y son las marinas, franceses, españolas o ingleses, ¿no? Por lo que dominase eso, pues son temas estratégicos. Hay, en la historia de España, modestamente, yo conozca, acepto que si alguien me diga, no, hay otro documento más importante, con mucho gusto, pero en mi modesta opinión, lo que es el interés de Estado, los intereses nacionales, y cuando hablamos de la monarquía absoluta, intereses dinásticos. Era obvio que es difícil, ¿verdad?, pensar en intereses dinásticos, intereses nacionales, intereses de Estado bajo nuestra mentalidad. Pero la mentalidad desde la época de la fundación de la monarquía en la edad medieval, pues estaban fundidos, no era eso, los reyes decidían. Era una alianza, se podían lograr, digamos que a través del matrimonio se hacían políticas o se deshacían, se generaban todavía en 1870 la guerra prusiana-alemana, que se funda el Imperio Alemán de Bismarck, de Napoleón III, como excusa tiene de que un rey francés, un aspirante francés al trono, un aspirante alemán al trono, prusiano al trono español, que había dejado libre Isabel II y tal, pues la Francia imperial no quiso, no es así. O sea, digamos que los matrimonios con los reyes hoy día son pura chacota, no es así. Si la actual imperatriz se casa con una princesa noruega y tal, ahora eso lo decimos, luego nos van a dar madera, nos van a dar petróleo, gas, ¿no? Pero en aquella época, todavía, repito, en 1870, la causa formal del estallido de la guerra no fue muy buena pau, en 1800, pues fue que un príncipe prusiano podía reinar en España. Naturalmente Francia eso no lo podía consentir, etc. Y Bismarck aprovechó el asunto, el farol que se pegó en Napoleón III, le preocupa la política de prestigio y le pilló una que cambiar. Quiero decir que hablar de interés del Estado, intereses nacionales e intereses diplomáticos hay que mezclarlos. La instrucción reservada a Florida Blanca es un monumento a la inteligencia, al sentido común, al realismo, al detallismo y a la sentido de Estado. La he traído aquí por si alguien quiere verla. La instrucción reservada de Florida Blanca se llama así reservada porque era secreta. Se la hizo al gobierno cuando fue nombrado primer secretario en 1787. Tiene 395 apartados. En materia eclesiástica están dedicados 40, un 10%. En instituciones civiles 45, un 11,39. América 65 apartados, 16,45. Ejército, Marina y Guerra 45, un 11,39. Hacienda 95, 24,7 el dinero. Y la política exterior 105, 26,58%. Lo que más, ¿no es así? Aquí está explicado, por supuesto, la defensa del imperio, los problemas estratégicos, económicos, civiles, de la iglesia, de enseñanza, de regadío, de actividad agraria, de inicio de esa amortización, de cómo limitar el poder de la iglesia, de cómo equilibrar y de cómo defender el amplio imperio. Es algo apabullante. Hay que tener en cuenta que en el antiguo régimen de la monarquía absoluta el interés dinástico existía. Nosotros lo vamos a encontrar en la época de Carlos IV, de Napoleón. Le vamos a dar la Luisiana, que es ese territorio que está a la izquierda de Florida, ¿no es así? Ese inmenso territorio que llegaba hasta México. Se lo dimos a Napoleón porque en 1803, 1801, luego Napoleón se lo metió a los estadounidenses, porque Napoleón nos prometió que en el reino de Etruria, que se iba a crear en el norte, Florencia, los etruscos, Etruria, el nuevo reino, pues iba a poner a un príncipe, una princesa, pues de hijo de Carlos IV, fíjense ustedes, ¿no? De que en Nápoles, en Parma, en Etruria y en Portugal ya, la orilla de Portugal para hoy, pues
iban a colocar posiblemente príncipes españoles, y por eso a Napoleón pues, se le cambia la Luisiana por eso. Carlos IV, María Luisa y Godoy no tuvieron sentido de comunidad hispánica, teniendo en cuenta que el poder de España le venía por el poder que teníamos en América, y que el poder que teníamos en América equilibraba el poder en Europa, y que sin América éramos muy poquita cosa, bueno, perdón, poquita no, poca cosa. Pues ellos, en 1801, sacrificaron la Luisiana por la creación del nuevo reino de Etruria. Hay que ver. ¿Qué duda cabe? El factor personal e individual en todas las facetas incluye, ¿verdad que sí? La elección de gobierno, pues depende de cómo se llama la iglesia, el factor personal, y de Dios que influye, no digo opinar, no. Todavía cada 4 años, visto a una perspectiva pesimista, que cada 4 años le puede dar una patada al que no te gusta o te desilusiona, ¿no? Pero a los reyes no, ¿verdad que no? Y Carlos IV, la concentración de poder en las monarquías absolutas era clara, en el rey, no era eso, concentraba toda la legitimidad, toda la soberanía. Entonces, claro, ustedes imagínense el cambio de un rey como Carlos III y con un primer ministro como Floridablanca, e incluso con un hombre como Aranda, que no es de los defectos. Pasar a Carlos IV y a su esposa María Luisa con Godoy, como favorito y como presidente de gobierno. El problema humano de María Luisa tuvo que ser fuerte, Por supuesto que historiadores de muchos prestigios no quieren tocarlo por respeto a la monarquía, por respeto por puro pudor, etc. Pero esta señora entre los 20 y los 43 años tuvo 13 partos, dio a luz a 13 personas y tuvo 19 abortos. Indica ya, pero fue una persona que está documentado que tuvo una cantidad de una vida pasional profundamente desequilibrada. Y Godoy hizo con el rey de la reina lo que quiso, siempre. La figura de Godoy ya hay personas todavía que se atreven a reivindicarlo porque cuando perdió el poder vivió muchos años, vivió 84 años, vivió pobre, su mujer lo dejó y tal. Él no se portaba, pero con su mujer y su amante, comiendo en su palacio y tal, de Aranjuez recibió a Jovellanos cuando lo nombró ministro de Justicia. Por cierto, a los 15 días Jovellanos lo envenenaron. Y al ministro Saavedra también, porque la reina no lo quería. Jovellanos lo tiene a quien lo había envenenado, que era su criado, pero no se atrevió a pedir cuentas porque sabía que la próxima vez no iban a fallar. Y se fue a curar al monasterio de Trillo. Entonces Jovellanos se reconoce y le dice, pero este tío sinvergüenza, ¿cómo me recibe? Su mujer y su amante le dijo bien, tal, y oiga, que hoy tenía el poder conmigo, era una cosa difícil imaginar, sí, yo lo cuento esto, porque no problema, estoy apuntado aquí porque el poder en la época absoluta es esto, señores, y de aquí se deducen consecuencias, pues esto no son chismes de alcohol, esto no es Telecinco, ni historia de braguetas, esto es lucha pura y dura por el poder, con trascendencias personales políticas. Godoy no tenía preparación. Un chico había sido un estudiante, digamos, que había hecho bachiller superior de la época. Extrema juventud, era muy guapo. Y durante toda su vida gastó la mayor parte de sus energías en defender su inestable posición. Estuvo siempre en una permanente debilidad íntima, emocional, a pesar de que tenía todo el poder, porque él sabía que no estaba capacitado. Siempre pondrá su interés personal por el poder ante los intereses de España y los intereses de España en América. Y por supuesto, cuando Fernando VII y su círculo ya vieron que era el favorito y lo tomaron contra él, pues su paranoia y su miedo aumentó. Fernando VII era el legítimo heredero, pues se daba cuenta que su padre y su madre no eran de bienestar y su padre y los reyes siempre lo apoyarán y por lo tanto se harán responsables y cómplices de su política de cesión y traición. Las reformas ilustradas de Carlos III a Carlos IV se habían logrado en base a potenciar el comercio, a un equilibrio marítimo,
un equilibrio entre las dos potencias, potenciación de la flota al máximo. Tuvimos la mejor flota de guerra que hemos tenido nunca, y a saber de que el centro de gravedad de nuestro imperio estaba en América, que no estaba en Italia. Los pequeños reinos de Italia servían para colocar infantes, pero no para solucionar ningún problema geopolítico en el Mediterráneo, que de hecho estaba neutralizado mientras el imperio turco estuviese sólido, pero para nada más. Nosotros, lo nuestro era América. La densidad de poder de España estaba en América, la fortaleza real de España. Y digo fortaleza real porque en las islas depende cómo éramos débiles ante los ataques de la superioridad naval inglesa. Depende cómo. Si estaban bien abaluartadas, con baluartes que en el siglo XVIII se modernizaron, las que hizo Antonelli en el siglo de Felipe II y tal, como aguantasen 2 meses las murallas de las ciudades españolas, los ingleses perdían. ¿Perdían por qué? Porque la mitad de los soldados desertaban, la otra mitad se ponían enfermos porque el clima era horrible y por lo tanto desaparecían. Y de hecho así sucedió en la mayor parte, pero de hecho conquistaron algunas islas, etcétera. Bueno, en las islas podíamos estar en situación estratégica de inferioridad debido a la superioridad marina, pero en tierra firme no lograron conquistar nunca nada. Buenos Aires la conquistaron Toledo y Toledo tuvieron que irse derrotados, pero unas derrotas espantosas por parte de los ingleses. En tierra firme no, Buenos Aires, Montevideo. ¿Por qué? Porque el poder del Imperio Español no estaba basado solo en un poder militar, que también, pues en el siglo XVIII se institucionalizan a partir de 1740 3 tipos de tropas. Tropas fijas, tropas que pueden ir de España, pero eso es costoso y además está el riesgo de Inglaterra que te hundan los barcos, pero la presa, y las milicias. Y las milicias basadas en batallones de las 5 castas. ¿Saben lo que les quiero decir? Los criollos, los parros, los morenos, los zambos y tal. Y bueno, las 5 castas formaban batallones de milicias, que eran importantes. O sea, porque tropas fijas del Estado, las que pudieran venir de España, y las milicias. Por lo tanto, más se gastó dinero en baluartes, mucho dinero en baluartes y en la artillería, que hubo muy buenos artilleros, claro, baluartes. O sea, por lo tanto, en tierra firme el poder militar había aumentado, pero existía otro poder, que no era militar, que era ideológico, cultural, emocional, que es, digamos, el poder blando, pero parece ser muy fuerte, que era el poder de la Iglesia, el poder de la cultura y el poder de que el inglés era el hereje, y que por lo tanto existía una... Y además que los indios, Floridablanca ya cuando en la Mosquitia, en Nicaragua, los indios quieran meterse en la ría de los lagos de Nicaragua, río San Juan, dice, y también hagamos propaganda a los indios de lo que los ingleses han hecho con ellos en América del Norte, para que se den cuenta. Porque era cierto que los ingleses trataban peor a los indios que nos habíamos tratado nosotros. También es verdad es que nosotros teníamos explotaciones mineras y el trabajo en las minas requería unas condiciones duras de trabajo. Y los indios de América del Norte eran nómadas, eran cazadores, se les iba expulsando, o los mataban o los expulsabas y tal. Eran imperios distintos, expansiones, apresamiento del territorio de forma distinta. En uno podía explotar y organizar a la población ya existente, imperios, aculturizarlos y tal, en otros era imposible, eran nómadas. Con esto no quiero decir que ni mucho menos estaban disueltos los vínculos de fidelidad hacia España en 1808, por ejemplo, o en 1810, bajo ningún concepto, por mucho desempeñarse don Francisco Miranda, hombre de grandes propiedades físicas, intelectuales, físicas, incluso amatorias, sus memorias y tal, pero más corto que las mangas de un chaleco, porque estaba siempre al servicio de Inglaterra y se creía que Inglaterra le quitó Trinidad delante de sus narices y él pensaba que Inglaterra le iba a poner a él como libertador de Venezuela. O sea, quiero decir, para echarse a reír, el pobre don Francisco Miranda, pero sin embargo un personaje, un caballero, hay que estudiarlo. Por cierto, Bolívar lo traicionó de la forma más inmisericordia. O sea, solo Madariaga se atreve en su monumental Historia de Bolívar eso, porque en Caracas el decir de que Bolívar traicionó a Miranda, que lo entregó a los españoles, que luego murió en una cárcel de Cádiz, porque Miranda era militar español y tal, pues eso es pecado, ¿verdad? Porque el libertador es un caballero, el libertador era un tipo de legnado en el aspecto humano, algo de Simón Bolívar.
la traición que le hizo a Miranda fue de mucho cuidado. Digo con esto no están dispuestos lo mismo. Y digo también que las reformas ilustradas que durante el siglo XVIII se habían ido haciendo de forma progresiva tenían serias posibilidades de haber seguido el progreso económico tanto en España como en América, que realmente se había dado. Pero hacían falta reyes como Carlos III y buenos ministros. Todo esto se rompe. La muerte de Carlos III, Carlos IV y Revolución Francesa. La crisis ideológica y revolucionaria de la Revolución Francesa inició un ciclo de guerras. Durante la República hay diversas etapas de guerra, luego ya con Napoleón se intensifican en sus épocas de consulado o en su época ya de imperio, a partir de 1804. En un principio Floridablanca, que hasta 1792 siguió siendo primer ministro, creó un cordón sanitario. Floridablanca, repito, su tesis es hombre profundamente reformista, igual que Jovellanos, profundas reformas para evitar la revolución. Pero yo digo, ilustraciones hay muchas. Digamos que las hay de derecha, de centro y de izquierda, incluso subdividirlas de forma dendrítica. Podemos, sí, es cierto. Pero estamos hablando de Floridablanca y los que tenían el poder. Pero lo tuvo siempre claro. Por mucha revolución francesa que haya, por mucha tensión que haya con el rey, jamás debemos entrar en guerra con Francia. Porque hay que conservar el equilibrio de poder y tenemos que conservar la neutralidad que nos impida, que nos permita estar en función de lo que nos interese más. No enfrentarnos por un pacto de familia ideológico emocional por apoyar al rey de Francia e ir a la guerra, como terminamos yendo. No es así, cuando ya fue cortaron el cuello y tal. Incluso Aranda, que era masón y era amigo de Voltaire, etc., supuso entrar en guerra con Francia y después ya lo veremos, quería y decía, España no debe ser amiga de Francia, íntima, porque por supuesto el rey Carlos IV no debe jugarse su trono por defender el trono del rey de Francia. O sea, digamos, era de cajón que España, siguiendo la política... ¿Pero qué sucedió? Sucedió que en esta época Aranda y Godoy de Consumo, que eran enemigos de Floridablanca, lograron expulsarlos del poder, y además con las presiones francesas, lo expulsaron del poder. Floridablanca es sustituido en febrero de 1792, elaboró, camino de la prisión, una prisión reservada, un texto único, un testamento político en la que le manda a Aranda memorándum de todos los asuntos secretos, lo publicó Antonio Comer de Armas en 1964, le manda memorándum de todos los asuntos de Estado pendiente que deja, y lo hace de memoria, no lo deja sacar en un papel de su casa. Vaya cabeza y vaya lealtad al Estado que tenía Floridablanca, al que lo había echado y lo encarcelaba y le iba a acusar de malversación y tal, rendido, porque Floridablanca te demostró toda su vida tener lealtad a lo que él entendía hacia Dios, hacia el rey y hacia la patria. O sea, no intereses personales. O sea, vaya informes que les hace. Yo los tengo que leer. Lo primero que hizo para apaciguar a los revolucionarios franceses, Aranda, fue disolver la Superintendencia General de Policía. Pero esto no le bastó a los franceses, claro. Los franceses querían a alguien más suave todavía que Aranda, porque Aranda, pues bueno, era volteriana, era no militar, era un aristócrata, y en noviembre de 1792 será sustituido por Godoy, con 25 años. Todavía no lo había cumplido. Y comienza la guerra con la Francia. Comienza la guerra con Francia. Aranda se oponía a la guerra, es decir, España puede perder la guerra, pero nunca ganarla. Pues no nos jugamos nada concreto. No nos jugamos nada concreto. Nosotros la batalla la teníamos en América. Y pensaba que Carlos IV tenía seguro de ganarla, pensaba que el rey. Dice, ya que por levantar el trono francés no hubiese puesto en riesgo el suyo. Pero me daba por hecho de que una guerra, claro, iba a tener serias consecuencias catastróficas para España. Para Carlos IV tardó tiempo en tenerla.
Bayona, que, bueno, hasta Aranjuez en 1808 que va a hacer dimitir Fernando VII, luego en Bayona y tal, pero para España las tuvo catastróficas, claro. Y entramos en la guerra. En la guerra, en marzo, la guerra duró de 1793 en marzo hasta 1795. Se dio en Cataluña, en Vascongadas y en Aragón, en los tres frentes. Los frentes más potentes fueron los cuernos ibéricos. Cataluña, Vascongadas, en Aragón, por el terreno montañoso menos. En Tolón, que la flota inglesa y española pues lo tomaron y tal, Napoleón fue general de la artillería, mandó la artillería para defender y tal, y lo hizo muy bien. Los ingleses decían, mueve los cañones como si hubiese pistolas, o sea, con habilidad, no había las baterías. El papel de Inglaterra en Tolón estuvo claro, querían cargarse la flota de guerra francesa y la flota de guerra española a la vez. Claro. Eso es lo que quería Inglaterra en la batalla de Tolón, destruir la flota francesa y la flota española. O sea, que ya estaba claro cuáles eran nuestros intereses, salirnos de ahí, conservar nuestra flota y quedarnos viéndola venir, protegiendo nuestro comercio y nuestras posesiones en los virreinatos en América. No embarrascarnos en una guerra de condena. ¿Verdad? El rey quería y Godoy a todo que sí. Aranda, en marzo, que estaba en el Consejo de Estado, en marzo de 1794, informó con buenas razones que no se debía continuar la guerra. Llegó a decir que incluso que los soldados franceses tenían una idea de libertad, se comprometió mucho una idea de libertad y les hacía ser muy valientes y tal. Y que los soldados españoles, que sí, al principio con la paga, el vino, la setal, pero que luego se le enfriaba, y era cierto. Y por esto el rey, bueno, hoy lo pusieron a parir, claro, estaba defendiendo, digamos, al soldado ciudadano francés en contra del soldado profesional mercenario español. O sea, hubo un enfrentamiento físico y verbal muy fuerte con Godoy, bueno, Aranda, que a pesar que era un anciano, pero él levantó el puño a Godoy queriendo pegar. Y Aranda fue encarcelado, será desterrado y luego ya lo libertaron y tal, pero vamos. Se firmó, España perdió la guerra, y en 1795 se firmó la paz de Basilea, en la cual España cedió Santo Domingo, la parte derecha de Santo Domingo, el otro era Haití, era francés, y Godoy fue nombrado príncipe de la paz. Fue una paz que vergonzosa porque será fruto de una guerra vergonzosa y sin sentido. En 1796 se entra en una alianza íntima con Francia y comienza la política de sumisión a Francia. Y en octubre la guerra tenemos ya con Inglaterra. Vamos, que se nos había perdido a nosotros algo en entrar con guerra con Inglaterra, cuando nosotros lo que teníamos era concentrar nuestras flotas. A partir de aquí, toda la política de Francia será decir, las flotas españolas dirá Napoleón a mi servicio, son mías. Y las voy a concentrar en el Canal de la Mancha para, junto con las mías, aterrorizar a los ingleses para un posible desembarco. O ponerlas a mi servicio para conquistar, volver a reconquistar Egipto. Poner la flota española nunca para el objetivo fundamental de la flota española, que era defender el vínculo atlántico entre la península y los virreinatos. En 1797 se dio la derrota naval española en el Cabo San Vicente. Perdimos pocos barcos, pero fue un impacto psicológico y emocional para los marinos españoles, porque los ingleses emplearon nuevas tácticas y hay derrotas que escuecen porque te hacen sentir inferior. Nelson, Inglaterra, en este año se apoderó de Trinidad, pero fueron rechazados en Puerto Rico. Nelson, que estaba que se sabía, intentó conquistar Cádiz y hacer de Cádiz otro Gibraltar. Y intentar conquistar Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife no logró ni Cádiz, encima perdió un corazón. Canarias salió herido. En 1798, Godoy fue apartado del poder para los reyes intentar el malestar existente diluirlo. Y fue nombrado Urquijo primer secretario de Estado, el bilbaíno Urquijo. Urquijo era masón, era un hombre muy
Iglesia, pero era un hombre inteligente, tenía profundo conocimiento, no Quijote, era un hombre, para su época era de las cabezas claras. Pero Godoy siguió teniendo el poder en la sombra, siguió teniendo mucho poder. Como la crisis económica era muy potente, en 1799 se van a dar las primeras leyes desamortizadoras de la Iglesia. Se va a pedir dinero para obras pías. No en propiedades, sino dinero para el dinero de las obras pías para que tenía la Iglesia, el Estado le va a pedir para mantener el Estado porque había crisis. La Iglesia en 1799 se estaba recuperando de la crisis que supuso la Revolución Francesa. El nuevo Papa resistió ante Napoleón y en Francia la nueva Constitución que se elabora detiene y consolida la revolución jacobina en el interior y consolida las conquistas girondinas en el exterior, pero garantiza la libertad de cultos, con lo cual sana el país interiormente con los católicos franceses. Hace una labor de sanación a reconocer la libertad de cultos. Qué inteligente los franceses siempre, ¿verdad? En las guerras de religión del siglo XVI, ¿no? Reconociendo las libertades de cultos, en momentos de crisis nacional, buscando los equilibrios. Habrá una amnistía a los sacerdotes refractarios que se habían negado a jurar las constituciones originarias frutos de la Revolución Francesa, con lo cual, naturalmente, los integraban. Y el fracaso, será el fracaso de la creación de una Iglesia Nacional, que esa Iglesia Nacional no tenía nada que ver con el culto a la razón, ¿no? Con los desfiles aquellos de la época jacobina, ¿no? Era una Iglesia Nacional, pues digamos como la Iglesia Nacional que los chinos y el Partido Comunista Chino quieren mantener en China, no sé si desvinculada de la Roma, ¿no? Bueno, como Enrique VIII hizo en Inglaterra, ¿no? Es decir, que era separado del Papa. También habrá un fracaso de la creación de una Iglesia Nacional en 1700. Por lo tanto, el Papa está fuerte, a decir fuerte entre comillas, o sea, ha consolidado su poder ideológico, emocional, de vínculo religioso. En 1800, a finales, en diciembre, Napoleón será nombrado primer cónsul. Napoleón, que era un lince, logró la restitución de Urquijo y forzó que Godoy volviese otra vez. La invasión de Portugal, puesta bajo la célula española, Portugal entero, o bajo la célula española francesa real, dividida, como fuese, le privaba a Inglaterra de un estado vasallo en Europa, ¿no es así? Y de cara a lo que sería el futuro gobierno continental era fundamental. Pero por otro lado le daba salida a las ambiciones de Godoy y tenía excusa para poder intervenir en España, porque para intervenir en Portugal, ya que Napoleón tenía una potencia terrestre, pero su potencia naval era débil, tenía que pasar por España, ¿no? Napoleón, en 1807, su cuñado Murat le cuenta una cosa, lo de la invasión de España, de la separación del euro para arriba, le dice, ¿pero cómo eso, tal y cual? ¿Cuánto tiempo llevas pensando? Tampoco. 2 años antes, y ¿cómo no me ha dicho nada? Dice, porque las cosas tienen que estar hechas y bien hechas para reconocer que se ha pensado en ellas. Napoleón era de UPA. En 1808, la flota española será entregada así por exigencia de Napoleón a Portugal. El jefe de la Marina Española era Mazarredo, un héroe de guerra y el marino posiblemente más preparado en su época de Europa. Tratados, era Mazarredo, bilbaíno también. Mandan la flota allí pues, al canal de la Mancha para proteger el gran ejército de Napoleón en Inglaterra. Mazarredo se comía el alma, se negaba hasta ver a Napoleón, exigía darlo para decir que me voy, pero Godoy no daba permiso. Todas esas cosas. Se crea el reino de Etruria para la hija de Carlos IV, la Toscana, ¿no? Alrededor de los etruscos. Godoy nombrado generalísimo, porque en la guerra contra Portugal, una pequeña guerrita, la llamada Guerra de las Naranjas, por el rango militar, y con el Tratado de Badajoz se conquista Olivenza. En esto, Godoy, Napoleón quería ya comerse Portugal, ya en un golpe. Godoy en esto fue un poco hábil, no quiso debilitar a Portugal del todo porque sabía que así
un Portugal apoyado por Inglaterra, pues era para él una reserva, una espalda medianamente fuerte. Y Napoleón se enfadó mucho porque quería la conquista total de Portugal, pero Godoy aceleró rápidamente la paz y el enfado de Napoleón escribió tal y cual, amenazó y dijo: si se firmaba el tratado con Portugal de inmediato, como Godoy quería y como hizo, habría sonado la última hora de la monarquía española. Estamos en 1801. Pero ya en 1800, en un informe secreto a su general, a su mariscal de campo, decía: dominamos Europa, España es nuestra, estamos a la espalda de Inglaterra en Egipto, somos los amos del mundo, ¿no? Pero España es nuestra. En 1802, la tregua entre Inglaterra y Francia, recuperaremos Menorca está en poder de los ingleses, vuelve a poder español, pero a cambio los ingleses se quedan con Trinidad, en la costa venezolana, ¿no? Las islas de Sotavento, a Inglaterra. Sin embargo, había otra posibilidad, que era que le dijimos no, que los ingleses no se queden con la Trinidad, que se queden con la Martinica, que era francesa, pero Francia no aceptó. Y Godoy no fue capaz de imponer. Al mismo tiempo, pues, hoy se inventa la pretendida unión de las tres coronas de la Casa de Borbón: España, Nápoles, Parma y Etruria. La verdad que no era nada, pero bueno, era. Y el embajador español en París, Azara, tendría una sumisión total y absoluta, lacayuno, los textos, lo que hacía, lo que escribía y tal, a Napoleón. Se dan los puntos. España en 1803 será obligada a pagar subsidios económicos a Francia, a cambio de ningún servicio por la cara. Estado feudatario, vasallático. Godoy se desespera e intenta decir, bueno, porque claro, al que le apretaba, en España la oposición le crecía. Godoy en España no lo veía nadie. Estaba Fernando VII, y se había anulado el peligro, había anulado el país como tal. Intenta teóricamente constituir una fuerza neutral con Prusia y Rusia. Y a la vez le propone, eso por una parte, un doble juego, por una parte para asustar a Napoleón y por otra parte, abiertamente ya le dice a Napoleón que está dispuesto ya a invadir Portugal de esta vez por todas, que esta vez no se va a parar, no se va a contentar con Olivenza en la guerra de las Llamadas, sino que esta vez la invasión de Portugal él va a colaborar y que ofrece la idea, el plan que tenía Godoy, la división de dividir Portugal y de tener él una parte, para él ser nombrado Godoy rey de una parte de Portugal. Napoleón despreciaba a Godoy. En esta época dice Godoy que no tenía ni fuerza ni crédito, tenía lo que los reyes quisieran dar. Política y socialmente no tenía ninguno, pero los reyes quisieran. En 1804 Napoleón es coronado emperador. Los ingleses, por supuesto, siguen atacando barcos españoles, porque teníamos lo mejor de nuestra flota, estaba en poder de los franceses, o estaba ocupada en tarea del Mediterráneo, al servicio de la flota francesa, pero que no estaba en lo fundamental, que era proteger nuestro Atlántico. Godoy sigue pensando en su doble juego, dubitativo. El príncipe de Asturias, Fernando VII, se declara enemigo a muerte de Godoy, y Godoy se asusta el miedo ante la presión de Fernando VII y se entrega ya a Napoleón totalmente. Godoy está ya obsesionado por su suerte personal, teme que lo envenenen, teme que lo maten, que lo ahorquen, cualquier cosa, porque se teme lo que merecía y lo que en aquella época se hacía. Carlos V está muy enfermo y Godoy no se fía de Azara, el embajador oficial de España, y nombra a Izquierdo, que era un sabio naturalista español, director del Gabinete de Historia Natural de Madrid, lo nombra en París para tener tratos ya directamente con Talleyrand, o sea, ya como ministro de Asuntos Exteriores francés. 2 días, ya directamente Godoy desesperado. Carlos IV, anciano, viejo y tal, quería la paz con Inglaterra porque, claro, el oro no llegaba de América, no había, entonces, claro, quería un sitio donde se esperara, quería la paz con Inglaterra. Pero claro, Inglaterra tampoco tenía muchas prisas por hacer la paz con España, porque sí estaba ganando de todas todas. Se da una profunda crisis económica en España, no llega el comercio a nivel de América,
eliminaron las fuentes del oro y tal. Pero Godoy no quería aceptar la paz con Inglaterra porque los compromisos con Napoleón se lo impedían. Bajo ningún concepto quería Godoy defender intereses nacionales, sino vasalláticos respecto a Napoleón. Quería la guerra con Portugal para obtener una parte, ser el rey de una parte de Portugal. Ese era su salida. Carlos IV, obligado por la reina y Godoy, le declaró otra vez la guerra a Inglaterra. La reina sabía los pactos secretos de Godoy con Napoleón sobre Portugal. La reina lo sabía, ¿no? La reina. El rey yo no lo sé. Pero los documentos que yo he consultado y que están y tal, la reina lo sabía. En 1805 Napoleón dijo: Portugal, o al menos un trozo de Portugal, a disposición de Godoy. Es improvisado, ¿eh? Portugal, o al menos un trozo de Portugal, a disposición de Godoy. Pero las flotas españolas a las de Napoleón, cierra comillas, ¿vale? Pues si hacía falta otra vez, ¿no? Hombre reiterativo. Godoy inicia una actividad febril para cumplir con Napoleón, recoge dinero para las flotas, armarlas. Y hay problemas, porque la princesa de Asturias y su madre, que era reina de Nápoles, y el rey de Inglaterra en el Mediterráneo, porque a Nápoles le interesaba que la flota inglesa lo protegiese, se escribían en tinta sin tinta. Y se escribía, y en uno de los mensajes que pillaron los agentes secretos de los servicios franceses, decía: Carlos IV puede morir muy pronto. El plan es que media hora después de su muerte Godoy sea encarcelado. Napoleón, a través de espías, leyó la carta y se lo envió a Godoy. Y Godoy, aterrorizado, le escribió, comillas: el emperador no me ha asegurado con su poder contra mis enemigos. Yo sé que no habrá olvidado su promesa, a la cual respondo con la plenitud de mi reconocimiento. Pero si fuera necesario añadir otras medidas a este sistema puramente pasivo, lo que él está haciendo, que es boicotear cualquier medida de iniciativa real de la potencia española, dice: pero si fuera necesario añadir otras medidas a este sistema puramente pasivo, hoy reconoce que lo tienen todo paralizado para el servicio de Francia, y no. Yo estoy dispuesto, ejecutaré lo que convenga hacer. Una palabra, la menor insinuación me basta para actuar. Cierro comillas. Es obvio que su memoria Godoy esto lo niega. Napoleón no quería a Fernando VII y a su mujer, y pensó para la corona española o en otro infante o en Godoy. Y Godoy también le odia, ¿no? En julio de 1805 se dará la batalla naval de Finisterre, pero los ingleses fueron derrotados, no pudieron desembarcar en el Ferrol. Y en octubre del 21 se dio la batalla de Trafalgar, que fue una catástrofe. El almirante francés, Villeneuve, operó presionado porque tenía órdenes de abandonar el mando y volver a Alemania. Era un almirante clásico, honesto, preparado, capaz, pero desesperado porque lo destituían, ocultó la carta de destitución y ordenó el ataque a la desesperada, el despliegue cuando no debía, en una situación desventajosa. Porque pensaba: si gano, me perdonarán, ¿no es así? Pero el despliegue de la flota española y tal fueron atravesados por las nuevas técnicas de combate en columnas. Antes los combates se hacían combatiendo línea a línea en los barcos, ¿no? Sin embargo, Nelson inventó combatir en columna. Lo que Napoleón luego inventó con la infantería. Napoleón lo aplicó a la guerra de tierra. Fue una catástrofe sin precedentes para la Marina Española, ¿no es así? Murieron los mejores almirantes, etc. Y Trafalgar significó un colapso estratégico. Y significó no solo por los barcos perdidos, sino por los oficiales perdidos. Porque los oficiales de la Armada, que provenientes de todos los lugares de España y América, porque la idea de Florida Blanca y Carlos III es que los criollos, los americanos también vinieron a España
tuviesen las mismas categorías, que allí fuesen españoles y americanos acá, para esta forma formarse en las universidades, costumbres y tal. En la Marina esto se había logrado. Provenientes de todos los lugares de España y América, representaban lo mejor de la síntesis entre un patriotismo moderno, que diríamos ahora, una nobleza de la virtud y una meritocracia de la nobleza, ¿no? No ser noble por nacimiento, sino noble por los hechos. Representaban un valor difícil de exagerar en la conservación del imperio. O sea, este desastre, todo esto significó. Pero repito, todavía nos quedaban barcos para subirse a ido cabeza. Todavía quedaban barcos y todavía quedaban marinos. El combate fue un combate apresurado, por esto he dicho, el almirante francés, ya formalmente destituido, no quiso aceptar la orden. En el barco, en la flota mandaba él, dio orden de despliegue y de ataque y se hizo mal. El combate fue apresurado y con una técnica atrasada. Los ingleses lo hicieron mejor. En 1805, en noviembre, se sospecha del envenenamiento de los reyes. Fallece la princesa por tuberculosis y Godoy y Napoleón aceleran sus planes. Se quitan ya, al fallecer la princesa, se quitan ya la careta, quedan libres para Portugal. Godoy vuelve a insistir en su propuesta de ser regente de Portugal. Napoleón dice que sí, pero pide la ruptura de España con Suecia y la apertura del mercado español a los textiles franceses. Godoy en su memoria no niega todo, dice que era un proyecto de Napoleón para alejar al rey y debilitar así la monarquía española. La crisis económica fuerza al primer tratado de desamortización de bienes eclesiásticos. Un séptimo de todos los bienes de la Iglesia, en 1806, serían entregados al Estado, la primera desamortización. Napoleón quería Caracas, que ya había sido atacada por Miranda, por el rey inglés, quería pasajes, el puerto de Pasaje, en Guipúzcoa y las colonias de Portugal. Se suceden diversos planes paralelos para dividir la América española. Carlos IV desesperado piensa poner allí al sur, el desespero es tremendo. En junio de 1806 Godoy se propone como rey de España y de Indias. Los reyes estarán totalmente de acuerdo. Repito, en junio de 1806 Godoy se propone como rey de España e India. Los reyes estarán totalmente de acuerdo. Napoleón piensa en anexionarse ya, en junio de 1806, anexionarse de Ebro para arriba y propone que el resto de España se anexione a la parte central de Portugal, Tajo y Lisboa. Napoleón ya fragmentaba España. Por eso, una ideología que dice cuando la invasión napoleónica, de que mejor no ser napoleónico porque el progreso venía de Francia y tal y cual. Yo no voy a entrar aquí porque estoy mal de tiempo si de Francia venía el progreso o no. No es tema de aunque tengo algo que decir modestamente. Pero lo que sí digo es que lo que España se jugaba no era el progreso del progreso, lo que se jugaba era la propia existencia del Estado, porque Napoleón quería fragmentarla. Y Napoleón quería, entonces, ese es el tema. Era el interés de Estado, no si íbamos a ser más progresistas o menos progresistas, más reaccionarios o menos reaccionarios. Eso es lo que parece que se olvida. Inglaterra, por su parte, quería las Baleares para el destronado rey de Nápoles. Napoleón habla de Portugal con Inglaterra, claro, no quería desvelar, porque se ve que Inglaterra jamás aceptaría que Portugal fuese ocupado por Napoleón o por un Estado vasallo suyo, como en España. España era un Estado vasallo. En septiembre, ocupación inglesa de Montevideo y Buenos Aires, pero serán derrotados. Volverán en 1807 y volverán a ser derrotados. Godoy, desesperado, intenta una movilización general para tener algo de autoridad moral, pero sin concretar el enemigo. ¿No? Ustedes imagínense decretar movilización general sin concretar el enemigo, pero ¿quién se va a tomar en serio? El 21 de noviembre de 1806, Napoleón decreta el bloqueo continental contra Inglaterra. No podían entrar mercancías inglesas. En el 7, España asume el bloqueo y Napoleón nos pide los 15.000 soldados de élite que teníamos del Marqués de la Romana para luchar, se los lleva a Dinamarca para luchar con los soldados franceses. Nos deja sin las mejores tropas de tierra. Por el Tratado de Fontainebleau, en octubre se da ya la división de Portugal, la conspiración del Escorial, de Fernando VII y sus partidarios contra los reyes y Godoy. La familia real portuguesa, por otra parte, huye ya a Brasil, porque ya se sabe que van a ser invadidos. En marzo, el 10 de marzo, motín de Aranjuez. El 19 de marzo, Carlos IV abdica, Fernando VII,
hay 3 días de motines en Madrid, Carlos IV, María Luisa y Godoy, los 3 se van a Bayona y se entregan al arbitrio de Napoleón. Pero no se lo quieren meter. Fernando VII también se va a ponerse de rodillas ante Napoleón. Todo, padre e hijo, la madre y el favorito, y el 5 de mayo Napoleón nos obliga a que abdiquen todo, las abdicaciones de Bayona. Me acaba de caballeros, perdone si me he pasado.